Buenos días, yo soy el profesor Miser Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y vamos a continuar con el repaso del semestre pasado. Ya terminamos ayer el capítulo 1 y ahora vamos a continuar con el capítulo 2, donde ya entramos en el área ya propiamente de los métodos numéricos. ¿Bien? Ya no es introductorio. Bueno, entonces aquí está el índice. Todo este capítulo 1 ya lo hemos repasado y vamos con el capítulo 2, donde ya estamos hablando exclusivamente de problemas de valores iniciales y vamos a revisar todos estos métodos y algunas cuestiones más que tienen que ver con los métodos numéricos. Bien, ok. Bueno, entonces en lo que sigue, hasta que lleguemos a los problemas de contorno, vamos a estudiar diferentes aspectos del siguiente problema de valor inicial o de valores iniciales o problema de Cauchy. Bien. Entonces suponemos fijados A y B reales con A menor que B, con los cuales conformamos el dominio de la solución de la ecuación diferencial, el intervalo de definición, una función f que llamamos del lado derecho, que va de AB por RD a RD, y un eta perteneciente a RD, o una eta, que es un dato inicial. ¿Bien? D es un entero positivo. Entonces consideramos la ecuación diferencial ordinaria o el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en forma normal dado por f y la condición inicial definida por a y eta, ¿bien? Que da lugar a este problema de valores iniciales. X' igual a f de tx y x en a igual a eta. ¿Bien? Supondremos además que f es continua y localmente Lipschitz en su segunda variable, bien, o en un abierto tal que AB por RD esté contenido en D, lo que sea, ¿no? Bajo estas hipótesis se pueden aplicar el teorema de Picard-Lindelof, bien, que nos da la existencia, si quiere uno, y sobre todo la unicidad, y el teorema de continuidad con respecto a los datos iniciales. Bien. A ver dónde estamos, aquí. De forma que tenemos asegurado que el problema de valores iniciales tiene solución. ¿Sí? Ay, perdón. Discúlpenme. Se me olvidó compartir pantalla, disculpen. Hay días que se me olvida. Bien. Entonces, repito rápidamente. Vamos a centrarnos en problemas de valores iniciales de esta forma. Como ya he comentado antes, ya saben, f es la función del lado derecho, eta son los datos iniciales. ¿Bien? Y asumimos las hipótesis necesarias sobre la f para tener solución del problema, para que el problema tenga solución, que ésta sea única. La denotamos de esta manera y tiene que ser por definición una función C1 y que además esta depende continuamente de los datos iniciales. Bien, puse aquí. Bueno, esto da una existencia local. Bien, pero vamos a suponer en el intervalo AB, para no complicarnos. De todas maneras, si hubiera algún problema con el dominio de la solución, por ejemplo, que explotara, pues nos vamos a dar cuenta durante la resolución numérica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, el problema de aproximación numérica, ¿bien? Aquí está la introducción del capítulo 2. El problema de aproximación numérica que nos planteamos es el siguiente. Encontrar y analizar métodos que permitan obtener y estudiar aproximaciones numéricas de X, de la solución, entendidas de cierta manera y que sean computables siguiendo un algoritmo definido. Las aproximaciones numéricas serán objetos de cierto tipo y la aproximación se entenderá en un sentido bien definido. ¿Bien? Entonces todo eso hay que definirlo. Pero lo que nos planteamos es eso, encontrar métodos y analizarlos. ¿Bien? ¿Métodos para qué? Para obtener aproximaciones numéricas de la solución y también poder analizarlas, poder estudiarlas. ¿Ok?
y que éstas sean computables, ¿no? Las vamos a obtener con la computadora siguiendo un cierto algoritmo que viene dado por el método. Bueno, vamos a hablar de mallas entonces. Por ejemplo, fijado una malla T sub n, ¿todo bien? ¿Me siguen? Ok. Bueno, fijado una malla T sub n, n desde 0 hasta n mayúscula, es una malla de AB con n más 1 puntos. ¿Bien? Los métodos basados en mallas permiten obtener aproximantes de la forma u sub n con n desde 0 hasta n mayúscula. ¿Bien? Donde, ¿qué son estos u sub n? Pues son vectores de RD. Y por lo tanto este conjunto de vectores, si quieres, uno lo puede ver como un elemento de este espacio o como quiera, o como n más 1 vectores de RD. Es un poco indiferente. En el sentido siguiente, ¿qué son estos u sub n? Bueno, pues son aproximaciones de la solución en el nodo n-ésimo, o sea, en x en t sub n, para n desde 0 hasta n mayúscula. ¿Bien? Es decir, la solución va de AB a RD, entonces estos son vectores de RD, todos los aproximantes pues tiene sentido que también sean vectores de RD. Entonces estamos aproximando los valores de la solución únicamente en los nodos de la malla, en los puntos de la malla. Entonces, fijado una norma en este espacio, el error de aproximación viene dado por la norma de esto de aquí, ¿no? Recuerdan ayer que estábamos hablando de los errores de aproximación en esquemas de discretización de las derivadas. Entonces el error de aproximación, pues como estábamos viendo derivadas reales, ¿no? Funciones reales, entonces eran el valor absoluto de la diferencia entre el aproximante y el aproximado, ¿no? Con lo que estamos aproximando y lo que queremos aproximar. Lógicamente queremos ver qué tan distintos son, qué tan lejos están. Para eso utilizamos una forma de medir. Normalmente viene dada por una norma en el espacio en el que estemos, ¿vale? Entonces, como ayer estábamos hablando de derivadas, que son números reales, pues utilizamos la norma euclídea dada por el valor absoluto de la diferencia y ya, ¿bien? Bueno, ahora estamos aproximando la solución de una ecuación diferencial y vamos a utilizar métodos basados en mallas. Entonces tenemos n más un puntitos, consideramos no toda la solución, sino solo la solución evaluada en esos n más un puntitos, ¿bien? Y aproximamos cada uno de esos valores, digamos, con un vector u sub n. Entonces lo que tenemos son n más un puntitos y n más un aproximantes correspondientes a ellos, ¿no? O en relación a ellos. Y también los n más un valores de la solución. Entonces lo que tenemos que hacer es una norma en todo ese espacio, de manera que a esos n más un vectores pues midamos qué tan lejos están el correspondiente para ese nodo, el correspondiente aproximante con el valor de la solución en ese punto, y eso para todos los nodos. Entonces eso se puede pensar, ya que esos n más un vectores en RD lo podemos ver como un elemento de R d por n más 1, pues lo podemos ver como o podemos usar para medir esa distancia, esa discrepancia, pues con una norma en ese espacio R por dn más 1. Es algo, si uno lo piensa así, pues bastante natural, una vez que ya ha asimilado el concepto de la malla y aproximación con respecto a esa malla. ¿Bien? Entonces, pues eso es lo que estamos diciendo aquí. Si tenemos una norma en R de n más 1, ¿bien?, podemos pensar estos conjuntos de n más 1 vectores, este de aquí y este de aquí, como un elemento de ese espacio, y entonces pues lo que hacemos es la norma de la diferencia. ¿Bien? Ya está. Esto tiene sentido porque lo pensamos como un vector en R de n más 1, entonces lo restamos como vectores y le aplicamos la norma. ¿Bien? En ese sentido se está entendiendo. De todas formas, ahora después hablaremos de algunas normas en concreto y va a quedar clarísimo a qué nos estamos refiriendo, con ciertas formas de medir, ¿no? Bueno, denotemos cada vector de estos u sub n, que tenemos n más uno de ellos, pues es un vector de RD. Entonces lo vamos a denotar
un hasta und, ¿bien? Donde el segundo índice es el que se está moviendo, n, obviamente de 0 a n mayúscula, y entonces cada uno de estos son las entradas de este vector, entonces son números reales, ¿ok? Bueno, entonces por ejemplo se puede considerar la norma euclídea en este espacio RDN+1, obteniéndose el siguiente error de aproximación, ¿no? Esta es la forma general de un error de aproximación. Aquí la vamos a concretar simplemente diciendo qué norma en concreto vamos a tomar en este espacio. ¿Y cuál es esa? Pues la norma euclídea, ¿bien? Si uno toma la norma euclídea, pues esto de aquí no es otra cosa que pues sustituir la expresión de la norma euclídea, que es sumar las diferencias, los cuadrados de las diferencias, perdón, y luego hacer la raíz cuadrada, ¿no? Esa es la norma euclídea. Y entonces en ese espacio lo que queda es esta expresión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Restar aquí cada uno de estos números reales, UNJ, que son los aproximantes. A eso le comparamos con la componente jésima de la solución en el nodo T sub n. ¿Bien? Y entonces, porque claro, si U sub n tiene que parecerse a X en T sub n, como vectores en RD, pues claro, lo que queremos decir es que la componente jésima de U sub n tiene que parecerse a la componente jésima de X en T sub n, lógicamente. Entonces eso es lo que estamos comparando aquí. ¿Bien? Entonces, para ser norma euclídea hacemos valor absoluto, cuadrados, sumamos todo y raíz cuadrada. Sumamos todas las componentes, j desde 1 hasta d, y sumamos en todos los nodos, n desde 0 hasta n mayúscula. ¿Bien? Ok. ¿Sí se entiende esto? Esa expresión del error de aproximación. ¿Sí se entiende, Carol? Ok. Bueno, continuamos. Sin embargo, normalmente se está interesado en controlar uniformemente el error en la variable independiente t. ¿Bien? En este caso, combinando la norma infinito en Rn+1 con la norma euclídea en Rd, se puede considerar una norma híbrida en Rd por n+1, de forma que el error de aproximación toma esta forma. ¿Bien? Entonces, todo lo que acabo de explicar de una norma híbrida, de combinando esta con esta, si no está claro para ustedes, no importa, lo único que significa es exactamente lo de la ecuación 2.5, ya. 2.5, sí. ¿Bien? Entonces, pues tomamos otra norma, otra expresión, y se puede tomar esta de aquí, y uno puede creerse o revisarlo si conoce la teoría, que esto es una norma, es decir, es una forma adecuada de medir distancias, provee de una métrica adecuada para medir distancias. ¿Bien? Entonces la distancia de este a este en esta norma, que estoy anotando para diferenciarla con un asterisco, por ejemplo, hacemos algo parecido a lo que teníamos antes, pero sumamos solo todas las componentes para cada nodo. Bien, y hacemos la raíz cuadrada. Entonces esta es la norma euclídea. Bien, la norma euclídea de la diferencia entre U sub n y X en T sub n, en RD. Bien, en RD. Y eso lo tenemos para cada n. Y luego lo que hacemos es hacer el máximo en n de estos números. Y ese resultado pues será un número real no negativo, porque aquí tengo valores absolutos. Entonces, y eso es una forma de medir la distancia entre estos dos. ¿Bien? ¿Por qué estamos diciendo, aquí quiero que presten atención, estamos diciendo normalmente se está interesado en controlar uniformemente el error en la variable independiente t? ¿Bien? Y de alguna manera para corregir esto ponemos esta norma, ¿no? De hecho, aquí hay una explicación más sobre esto. Esta norma nos da el valor máximo en la malla, para n tercera y n mayúscula, es decir, según nos movemos en los puntos de la malla, el valor máximo en la malla de la desviación del aproximante U sub n en el nodo T sub n, con respecto de la solución en ese punto, medido con la norma euclídea usual, es decir, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí, la norma euclídea, es precisamente esto de aquí, que estamos haciendo el máximo de ellos. Entonces, todo esto con la raíz cuadrada
es igual a esto de aquí, simplemente, en RD. ¿Bien? Entonces, ¿por qué hablamos de controlar el error uniformemente? Bueno, pues la métrica euclídea es maravillosa, es muy bonita, es con lo que nosotros medimos distancias, es lo que está adaptado a nuestro ojo o nuestro cerebro, ¿bien? Y para nosotros es muy natural. Pero eso no quiere decir que sirva para todo y sea la mejor para todo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la norma euclídea? Bueno, que para medir... hola, Angélica. Pues que para medir errores, ¿bien? Lo que estamos haciendo es sumar cuadrados de diferencias y luego hacer la raíz cuadrada, ¿bien? Y bueno, ¿qué puede tener de malo el hacer las cosas así? ¿Bien? Es una forma de medir distancias que para algunas cosas está muy bien. Pero ¿qué puede tener de malo? Bueno, pues puede ocurrir lo siguiente, ¿bien? Que tengamos dos vectores, ¿bien? Pongamos que estamos de x igual a 1 para no complicar. Entonces estamos mirando ahí una malla y entonces tenemos dos vectores que son pues tienen un cierto errorcito, más o menos uno con respecto al otro. Entonces se van separando más o menos parejo, ¿bien? Y entonces, pues bueno, yo hago esa cuenta y más o menos calculo qué tan diferentes son, ¿bien? Y supongamos que al hacer la cuenta el error me da 1, ¿bien? Ok. Pero más o menos están todos así parejitos, se alejan un poco, lo que pasa es que al sumar todo, hacer los cuadrados y demás, pues al final me sale 1, ¿bien? Se van sumando esos errores en cada uno de los nodos. Entonces, bueno, pues tengo una aproximación pues que se va equivocando un poquito, pero bueno, pues tengo que tener en cuenta todo el error global, obviamente, no solo en un nodo, sino pues todos, porque estoy aproximando en todo ese intervalo, o en toda esa malla, más bien. Ahora supongan que tengamos otra aproximación, que a la hora de aproximarla resulta que es casi igualita, o sea, la estás clavando la solución, ¿no? En los primeros nodos. Pero justo al llegar al último, ¿bien? Al último resulta que se separa bastante, porque ha pasado ahí algo raro y se ha separado bastante, ¿bien? Resulta que al hacer la suma, pues estos son casi 0 y este es uno mucho más grande, pero al hacer la cuenta, hacer los cuadrados, sumas, te da también 1, ¿bien? Entonces resulta que yo tengo dos aproximantes, digamos a la misma cosa si quieren, y los dos yo mido con la norma euclídea y el error de aproximación me da 1, ¿bien? ¿Es igual la aproximación? Bueno, pues obviamente un solo número, que es el error de aproximación, no me puede resumir todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, si yo lo mido con ese número, me está diciendo lo mismo, que están a distancia 1. Pero si yo miro más detenidamente el ejemplo, veo que 1 pues está haciendo una aproximación que quizá no es tan buena como la otra al principio, los primeros nodos, pero más o menos pues todo está razonablemente estable y pues ahí está cerquita. Y la otra, sin embargo, es una aproximación mucho mejor ahí, muy pegadita, solo que al final pues no sé qué le pasó en el último nodo que se fue, ¿bien? Bueno, entonces la norma que me está diciendo es lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ocurre, que puede haber, al sumar, puede haber compensaciones, ¿bien? Mientras que si yo tomo un máximo, pues simplemente me estoy quedando con el peor caso de todos, ¿no? ¿Qué pasaría si tomásemos esta norma del máximo? ¿Bien? Bueno, pues en el primer caso, que están todos relativamente cerca, pues yo hago el máximo y a lo mejor resulta que me sale, qué sé yo, 0.2, por decir un número, ¿bien? Bueno, y en el otro ejemplo, sin embargo, resulta que están todos muy pegaditos y entonces en lugar de 0.2 es 0.05, ¿no? Porque están muy pegaditos. Si no tuviera en cuenta el último nodo, pero resulta que el último nodo se separa mucho y entonces el error es, qué sé yo, 0.9, ¿bien? Entonces al tomar el máximo de las diferencias resulta que me sale en una 0.2 y en otra 0.9. Ahora ha cambiado la cosa, resulta que la primera tiene un error mucho más pequeño que la segunda, que tiene un error mucho más grande. ¿Por qué? Porque el máximo se pone en el peor caso. Entonces
si la filosofía es, bueno, yo necesito que la solución esté suficientemente cerca, pero en todo el intervalo, porque no me puedo permitir, por mucho que esté muy bien en algún sitio, si luego en otro lugar se estropea, pues ahí me va a ir mal, porque se está estropeando. Entonces yo quiero medir, asegurarme de que vaya bien en todos los sitios, suficientemente bien. ¿Bien? Pues entonces esa norma sí me está ayudando a hacer eso, porque me está diciendo, bueno, pues en esta es más grande que el 0.05 que teníamos en los primeros nodos de la segunda, pero tú tienes un 0.2 asegurado en todos, en toda la malla. ¿Bien? Mientras que en el segundo caso, pues sí es solo un nodo, pero te lo estropeó. Es decir, si te interesan todos los nodos, también te interesa el último, y en el último, aunque los demás estén muy bien, esté mejor que la otra, en el último, pues está fatal el error. Como tomes ese aproximante así, y el último nodo, la aproximación sea importante, pues te va a ir fatal porque es una aproximación malísima. ¿Ok? Entonces, sí se ve la diferencia entre tomar distintos tipos de normas que uno puede estar midiendo distintas cosas. Sí se entiende el ejemplo que hemos visto. Chicas. Muy bien, pues entonces vamos a continuar. Bueno, yendo más allá todavía, se puede considerar la norma infinito. La norma infinito tiene que ver con estos máximos que estamos tomando aquí. ¿Bien? Se puede considerar la norma infinito en ambos espacios, o sea, en Rn más 1 para los puntos de la malla y en Rd para en cada nodo, ¿bien? Para todas las componentes. O, sin ir más lejos, la norma infinito en Rd por n más 1, que viene a ser lo mismo. Así el error de aproximación queda, entonces tengo aquí el error de aproximación donde tengo aquí el aproximante y aquí el aproximado, aquí pongo un infinito y entonces es porque viene a ser la norma infinito en este espacio, digamos, pero con esta notación, con estos índices, y entonces tomo igual estas distancias que son la distancia de la componente jésima en el nodo nésimo de la solución pues en esa componente y en ese nodo, ¿no? Entonces el valor absoluto, esto sería como la distancia en R, ¿bien? Y estos son números reales. Y ahora lo que hago es, en lugar de tomar aquí norma euclídea, pues tomo el máximo en J y máximo en N. ¿Bien? Esta norma nos da el valor máximo de la malla, ¿bien? Aquí está en N, y para todas las componentes J desde 1 hasta D de la desviación de los aproximantes UNJ en el nodo T sub n con respecto de la correspondiente componente XJ de la solución en ese punto. ¿Bien? Entonces simplemente estoy poniendo aquí dos máximos. Entonces esto aún es más extremo, es todavía más allá, lo más extremo queda un poco raro, de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Porque lo que estamos diciendo ahora es, bueno, yo estaba, digamos, pensando con unos cuantos nodos y en R, para no complicarlo, pero bueno, realmente te da igual. Si en cada nodo lo que tengo es un vector de RD, pues yo podía estar midiendo antes la distancia en una norma euclídea, ¿bien? Como normalmente uno mide las cosas. Bueno, pero ahora yo puedo querer medir eso también con la norma del máximo, como estamos diciendo ahora, ¿bien? Entonces podría ocurrir un fenómeno como el que pasaba antes, pero como digamos más exagerado, y es que con que haya, aunque todas las componentes en todos los nodos se parezcan mucho, pero haya solo una componente en un nodo, es decir, para un n y para un j, que esa por algún motivo se separa mucho, pues la norma del máximo se entera perfectamente y esa es la que te pone como distancia, ¿bien? Mientras que la otra pues más o menos puede hacerse un promedio y puede como que rebajarse la cosa, ¿bien? Entonces es algo todavía más allá, porque es no solo un nodo puede estropear la cosa, sino que de hecho una componente de un nodo puede estropear, entre comillas, estropear la cosa, ¿no? Entonces te quedas con el peor caso, ¿bien? Y entonces esa norma es todavía más sensible a ese tipo de asimetrías, por decirlo así, en los errores, ¿bien? Entonces mira un comportamiento más global, más uniforme. ¿Por qué? Porque
Esa norma de infinito se centra en el peor caso. Los demás da igual lo bien o lo mal que lo esté haciendo. El peor de los casos, el último, es el que dicta el error de aproximación. Entonces, si tú controlas esa norma, que es muy exigente, pues quiere decir que estás controlando a todos parejito. Porque si controlas el peor, pues los demás también entran. ¿Sí se ve? ¿Sí? Carol, Lucero. Muy bien, ok. Bueno, a ver, ejercicio para ustedes. Tenemos un n entero positivo, una malla ordenada en AB, bien, ya esto es lo que significa, ya hemos visto, y un conjunto de vectores u sub n y otro conjunto de vectores v sub n, bien, como antes. Denotamos de estos vectores u sub n sus componentes como unj y los de vn como vnj, bien. Y ahora consideramos los pasos de la malla, bien, como ya definimos para las mallas, ok. Bueno, ahora supongamos que tenemos, a partir de los vectores, del conjunto de vectores u y v, bien, construimos dos funciones x y y que van de AB a RD. Si quiere uno puede suponer que serían algo así como las soluciones del problema, bien, pero nada más por si les ayuda mentalmente, pero aquí no participa nada de eso. Entonces, ¿cómo vamos a construir estas funciones x y a partir de los vectores u y v? Bueno, pues van a ser las curvas poligonales resultantes de interpolar linealmente u y v, o sea, u para la x y v para la y, respectivamente, sobre la malla que tenemos antes, ¿no? Que también son n más 1 puntos. Bueno, ¿y qué quiere decir esta interpolación lineal y que sean las poligonales? Bueno, pues geométricamente está claro que es ir uniendo los vectores en RD, en orden, y pues analíticamente aquí tienen las expresiones. Esta es la interpolación lineal, ¿bien? Entonces, esto es un vector, esto de aquí son escalares, pero esto de aquí son vectores, todo de RD, así que este producto es un vector de RD, con esta suma esto es de RD, y entonces esto me sale un vector de RD. Y aquí pues lo mismo, pero con las V's, ¿bien? Y esto depende de un índice n, y esto es válido para t en este intervalo, entre t sub n menos 1 y t sub n, que son dos nodos de la malla. Y n va recorriendo los valores de 1 a n mayúscula y completo el intervalo AB, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy uniendo el u sub 0 con estamos en RD, ¿bien? Estoy uniendo el u sub 0 con el u sub 1 a un ritmo de manera que, según yo me muevo de u sub 0 a u sub 1, es como si la variable independiente se va moviendo de t sub 0 a t sub 1, al primer nodo, del primer al segundo nodo. Luego de t sub 1 a t sub 2, igual con un cierto ritmo, de t sub 2 a t sub 3 a lo mejor está más lejos y tiene que ir yendo más rápido para tardarse lo mismo, que es el paso, bueno, lo mismo, no tiene por qué ser una malla uniforme, pero lo que se tarda de t sub 2 a t sub 3, y así sucesivamente, ¿bien? Y lo que me sale, esa curvita, pensada como función del intervalo AB a RD, es la X. Ahora hago lo mismo con los V sub n y me sale la Y, dos poligonales, ¿bien? Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, pues si definimos epsilon como la norma asterisco de u menos v, que quiere decir exactamente esto, la norma asterisco es la que vimos, ¿dónde estaba? Aquí, ¿eh? Pero bueno, se la pongo aquí para que no haya dudas, lo que quiere decir es esto de aquí, es lo mismo. Entonces, resulta que se tiene que si yo hago el máximo de x y y son funciones de AB en RD, entonces yo tomo la norma 2 de estas funciones en AB, ¿bien? Bueno, ¿qué quiere decir eso? A ver, con cuidado. ¿Qué quiere decir la norma de estas funciones? Bueno, lo que yo estoy haciendo es evaluar x y y en t, eso me da dos vectores en RD, y entonces tomo la norma euclídea, ¿bien? Que está dada aquí, ¿no? En la suma de j de esto de aquí. Y después eso hago el máximo en t, en todos los puntos de intervalo AB, no solo en los nodos, sino en todos los puntos de intervalo, ¿ok? Resulta que esto me da exactamente epsilon, es decir, lo mismo que esto de aquí, ¿bien?
Entonces fíjense, aquí estoy tomando la distancia entre los u sub n y los v sub n, norma euclídea, y luego tomo el máximo en n, que sería de alguna manera decir, bueno, entonces yo miro qué tan lejos están con la norma euclídea el u sub 0 del v0, el u sub 1 del v1, el u sub 2 del v2, y así hasta el n mayúscula. ¿Bien? Miro qué tan lejos están y luego de todas esas distancias me quedo con la más grande. ¿Bien? Bueno, y ahora por otro lado hago en cada punto t, según yo me voy moviendo por las poligonales que van uniendo los u sub n y los vn, en cada punto t de todo el intervalo AB, tengo infinitos, un continuo de puntos, voy tomando esas parejas de vectores y voy tomando también las distancias, igual que hice antes, pero para todo punto t. O sea, no solo para los nodos, como hacía antes, sino para todos. Y tomo el máximo, en todos los t's, el máximo de todo eso. ¿Bien? Bueno, pues resulta que me da lo mismo. Es decir, que cuando yo voy tomando poligonales, pues no puede ocurrir que en el medio de un intervalo de poligonal se separen más de lo que se me separan en los nodos, digamos, pues, considerando los máximos en cada uno. Bien, eso es lo que está diciendo el ejercicio. Es decir, que el máximo de separación que yo hago de esa manera se tiene que dar en alguno de los nodos, necesariamente. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí se entiende, Lucero? Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, ok. Hemos el resultado análogo. Ok, bueno, entonces, primera cosa que tienen que hacer en el ejercicio, demostrar, por tanto, que esto es igual a esto, lo que decíamos. Ahora, el resultado análogo tomando la norma infinito, es decir, esta de aquí dada en 2.6, es decir, tomar máximo y máximo. Entonces, aquí en lugar de norma euclídea, pues tomamos máximo en J, ¿bien? Y aquí, en lugar de norma euclídea, también máximo en J, ¿no? Pero sobre todo todos los puntos T. Bueno, pues el resultado es análogo y también que lo demuestre, ¿bien? Es el ejercicio. Y ahora una pregunta. ¿Podría este resultado permitir estimar errores de aproximación para las extensiones por interpolación lineal de aproximaciones numéricas de soluciones a partir de los errores de aproximación de las propias aproximaciones numéricas? Bueno, pues piénsenle, obviamente tiene que ver, pero la pregunta está hecha para que entiendan primero todo lo que han estado haciendo, entiendan la pregunta y lo piensen y traten de justificar una respuesta, de razonarla. ¿Vale? Ese es el chiste de la pregunta. Entonces, si les digo más cosas, pues le quito interés. Entonces, trabájenlo, por favor. ¿Vale? Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos con la siguiente sección. Vale, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, antes de ver propiamente los métodos numéricos, vamos a ver métodos analíticos que no requieren de discretización, que incluso podrían quizá dar lugar a algún método numérico, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a centrar en eso. Hola Yarmí, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, primero, un método analítico basado en la fórmula de Taylor. ¿Bien? Método analítico se entiende que es para resolver un problema de valores iniciales asociado a una EDO o a un SEDO. ¿Bien? Entonces, método analítico quiere decir, pues, de alguna manera teórico, o sea, que se podría escribir con la pluma y no es tanto así como de calcular numeritos, sino de tratar de obtener expresiones teóricas que puedan ser útiles para entender la solución del problema. Bueno, basado en la fórmula de Taylor. ¿Bien? Bueno, un método sencillo para la aproximación analítica de las soluciones de un PVI, de un problema de valores iniciales, es el siguiente, que se basa en la fórmula de Taylor. ¿Bien? Bueno, supongamos que la solución X del PVI, del que vimos antes, así como la función del lado derecho f, que lo determina,
son regulares. Bueno, que lo determina la E2, no la condición inicial. Supongamos entonces que tanto la solución como la f son regulares. ¿Qué quiere decir regulares? Bueno, pues para un cierto entero no negativo k mayúscula, pues x está en ck más 1, ¿bien? Es decir, es k más 1 veces continuamente derivable, y f es k veces continuamente derivable, ¿bien? Cada uno en el espacio en el que está definido. Se toma como aproximante el polinomio de Taylor vectorial de x de orden k en el punto A. ¿Bien? Entonces hacemos el polinomio de Taylor de la solución x, la conozcamos o no, podemos considerar el polinomio de Taylor porque es suficientemente derivable, así que lo podemos construir. De orden k en el punto A, pivotamos sobre el punto A. Decimos polinomio de Taylor vectorial, ¿bien? Porque como la x está en RD, ¿bien? Tiene d componentes, pues entonces realmente lo que estamos haciendo al derivar es derivar componente a componente, y entonces construimos los polinomios pero componente a componente. Entonces, al decir polinomio vectorial, a lo que me estoy refiriendo es a un vector de d componentes donde cada una de ellas es el polinomio de Taylor correspondiente de la componente jésima correspondiente, ¿vale? A eso me refiero, y ya está, no hay más misterio ahí, ¿bien? Entonces se construye de esta manera. Entonces el k factorial obviamente es un escalar, t menos a la k también es un escalar. Lo que es vectorial es esto de aquí, derivada késima de x en a, que simplemente quiere decir, pues es el vector de késimas derivadas de las componentes de x. Ya está. Entonces esto es un vector de RD, al multiplicar por estos escalares me da un vector de RD, sumo y me vuelve a dar un vector de RD que es este polinomio de Taylor. Bien, está definido porque yo estoy suponiendo esto de aquí. Bueno, ¿cómo puede ayudarme esto a conocer la solución? Si yo no la conozco, estoy teóricamente considerando su polinomio de Taylor, pero eso no quiere decir que yo lo pueda manejar o calcular, ¿no? Bueno, si yo lo único que tengo, claro, partimos de que la única información que tenemos aquí, los datos, son las ecuaciones diferenciales, x' igual a f de tx, forma normal, y las condiciones iniciales, x en a vale eta. Eso es lo que sabemos, nada más. Bueno, aparentemente este aproximante no es calculable, puesto que requiere conocer las derivadas de la solución. Si no conozco la solución, menos sus derivadas, ¿bien? Que es precisamente lo que no se conoce en general, la solución, ¿no? Es lo que tratamos de conocer. Sin embargo, realmente lo que se necesita es evaluar estas derivadas de la solución en el punto t igual a A. Y esto se puede calcular directamente usando las ecuaciones diferenciales y la condición inicial. Entonces, sí, yo estoy poniendo aquí, para hacer esos polinomios de Taylor, las derivadas de la solución en el punto A. Entonces, ¿no conozco las derivadas? No, pero a lo mejor las puedo conocer porque solo necesito las derivadas lo que valgan en el punto A, nada más, para hacer Taylor. ¿Bien? ¿Y por qué tomo el punto A y no el punto B o algún otro en medio? Bueno, pues porque voy a sacar provecho para relacionar las derivadas con la función, voy a sacar provecho de lo que tengo, y lo que tengo son las ecuaciones diferenciales que me expresan la derivada de x en función de la x a través de la f. ¿Bien? Y además yo sé lo que vale la x en el punto A, por lo tanto voy a ver si puedo sacar los valores de las derivadas en el punto A. ¿Bien? Porque yo tengo las condiciones iniciales, me dicen lo que vale x en A, eta, y entonces quiero aprovechar eso, que es la información que tengo que aprovechar lo que tengo. ¿Sí se ve? En esta vida uno tiene que trabajar con lo que tiene. Entonces, si la vida te da limones, haces limonada, ¿vale? No hay que frustrarse tratando de hacer cosas que uno no puede hacer, porque ¿para qué? ¿Vale? ¿Sí me siguen la idea? Ok, las demás. Ok, Lucero, Yasmín. Muy bien, pues continuamos. Bueno, esta es la idea, vamos a llevarla a cabo. ¿Bien? Bueno,
Concretamente, la condición inicial permite evaluar la solución en el punto, ¿no? Entonces, para k igual a 0, pues yo tengo la derivada ceroésima, entre comillas, en A, es por definición pues la solución en A, ¿no? Y eso pues vale eta por la condición inicial, ya está. Vale. Ahora, las E2 dan una expresión calculable, entre comillas, ¿no? Bueno, calculable siempre hay que suponer que la f es calculable, porque si no, pues no hacemos nada. De la primera derivada en el punto A, usando la condición inicial, ¿no? Usando las E2 me dicen que x' en A es f en A x de A, ¿no? Estoy sustituyendo en las E2 t igual a A. Y como x en A ya sé que vale eta, pues esto es f en A, eta. Entonces fíjense, usando las ecuaciones diferenciales y la condición inicial, yo sé que la derivada de x en A vale f en A eta. ¿Sé A? Sí. ¿Sé eta? Sí, pues son los datos, me los tienen que dar. ¿Sé evaluar la f? Pues tengo que suponer que sí, porque si no, a ver qué hacemos. Entonces ya está, evalúo la f y lo que me salga, un vector en RD, es la derivada de x solo en el punto A. Pero bueno, eso es lo que obtengo. Bien, ok. Derivando las ecuaciones diferenciales usando la regla de la cadena, es posible obtener expresiones calculables de las derivadas sucesivas en el punto, usando la condición inicial. ¿Bien? Claro, para eso hay que derivar también la f, ¿no? Entonces, aquí estamos suponiendo que la f no solo podemos evaluarla, sino que también sabemos derivarla, es decir, tenemos una expresión que podamos derivar, no es, qué sé yo, a mí me dan la f, pero me la dan en un programita hecho en una computadora que además yo no puedo ver y que sí, si yo le doy los puntos, me lo evalúa y me da el resultado. Pero entonces, si yo no tengo una fórmula, no puedo derivarla como tal, ¿no? En ese caso, pues esto, digamos, así teóricamente no se podría hacer. ¿Numéricamente habría algún tipo de arreglo? Digo numéricamente porque como lo que yo puedo tener nada más son valores numéricos, pues sí, porque lo que tú podrías hacer de alguna manera es derivar numéricamente la f también. O sea, aproximar las derivadas, pues utilizando, por ejemplo, esquemas de digestión de las derivadas que hemos visto, ¿no? O sea, con derivación numérica. O sea que también ese sería un posible cambio. ¿Bien? Pero bueno, estamos pensando que estamos en un marco teórico y entonces yo tengo una f con una expresión que yo sé derivar. ¿Bien? Le pongo así en un papel con la pluma y yo sé hacer los cálculos y yo tengo la derivada. ¿Bien? Las derivadas parciales de la f, porque f es una función de varias variables. Entonces, ¿cómo derivamos las ecuaciones diferenciales utilizando la regla de la cadena? Pues eso, agarras el libro de cálculo, te lo repasas y dices, a ver, yo tengo que x' es igual a f en t x de t. Bien, pues x segunda de t, entonces ha de ser, utilizando la regla de la cadena, es, a ver, es la derivada con respecto a t de x', es decir, la derivada con respecto a t de f de t x de t. Bien, pues entonces derivo con respecto a t la primera variable, que es solo t, pues es la parcial de f con respecto a su primera variable, o sea, con respecto a la t, evaluada en t x de t, por la derivada de t con respecto a t, que es 1. Entonces no hay que poner nada más. Y ahora, con respecto a cada una de las d componentes de x, que las voy a denotar con el índice j, yo derivo la f con respecto aquí, la f con respecto a esa componente, que lo voy a anotar la parcial de f con respecto a la variable xj, bien, por la función que yo tengo, que es la jésima componente de x, es decir, x sub j en t. Pues eso es la derivada con respecto a x sub j con respecto a t, pues es xj' de t, porque estas son de una variable. ¿Ok? Vale. Y entonces aquí tengo las parciales de f, que yo si las sé calcular, aquí las tengo, bien. Pero tengo la derivada jésima de x. Y esa pues no la tengo. Pero tengo la ecuación diferencial. Entonces yo digo que esto es igual, este se queda igual, la suma, este se queda igual. Y entonces lo único que estoy diciendo aquí es que si x' es igual a f de tx, la componente jésima de x' es igual a la componente jésima de f en tx de t, utilizando simplemente la ecuación diferencial, nada más. ¿Ven? Si se ve la derivación, o sea, pura regla de la cadena, y usar las ecuaciones diferenciales para sustituir, nada más.
¿Sí se ve, chicas? Ok. ¿Sí? ¿Lucero? Vale, bueno, vamos a continuar. Bueno, pues entonces esto me da una expresión teórica de la segunda derivada de la solución en términos de las derivadas parciales de la f. Bueno, y de la f en sí. ¿Bien? Esta expresión. Vale. Y ahora, pues solo necesito evaluar en el punto t igual a a, porque hemos dicho que para el polinomio de Taylor solo necesitábamos las derivadas en a. Entonces, para calcular la segunda derivada de x en a, simplemente sustituyo aquí t igual a a, y entonces lo que me queda es la parcial de f con respecto a t en ax de a, más la suma en j de la parcial de f con respecto a xj en ax de a, por la componente jésima de f en ax de a. Y ahora digo que x de a realmente vale eta, es un vector que a mí me dan, entonces yo sustituyo y me queda esto de aquí, donde solo he puesto las etas, donde van, y ya está. Y entonces, pues, si yo puedo evaluar tanto la f como sus derivadas parciales en el punto a eta, pues yo puedo hacer este cálculo y obtener x segunda en a. ¿Sí se ve? Ok. Bien, aquí paro un poco, pero quiero que entiendan bien eso. Bueno, pues ya está. Con eso tenemos x segunda, lo he dicho. Ahora, procediendo de manera análoga, se pueden calcular las derivadas sucesivas xk en a para acá hasta llegar a k mayúscula, que es lo que necesitamos para construir este polinomio de Taylor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, pues yo en esta expresión de aquí, no en esta, en esta, que es de la t, yo tengo x segunda. Ahora, ¿cómo calculo x tercera, la tercera derivada de x? Pues derivando x segunda y utilizando la regla de la cadena. Entonces yo tengo aquí unas funciones que dependen de t. Bien, aquí tengo unos ciertos productos, me iría a esta última de aquí, ¿no? Que ya está con la f, si quiere. Bien. Y derivo aquí utilizando la regla de la cadena. Que tengo productos, tengo que utilizar la regla de Leibniz y demás. Un relajo, pero es elemental, ¿no? Uno sabe cómo hacerlo. Saldrán unos formulones terribles, pero pues son los que son y ya está. También uno lo puede hacer desde aquí con la xj', nada más que al derivar aquí, pues me saldría la segunda derivada de xj, ¿no? Y entonces tendría que volver a utilizar esta fórmula, x segunda. ¿Bien? Como quieran, al final tienen que llegar al mismo resultado. Entonces yo voy derivando esas expresiones y me van saliendo las sucesivas derivadas de la x. ¿Bien? Y entonces al derivar pues me van a salir derivadas de un orden menor de la x hasta llegar a la primera derivada. Como fuera, pues las derivadas anteriores yo ya las tengo, las expresiones en términos nada más de la pura f, entonces yo las puedo sustituir, y de la x, ¿no? Las sustituyo y entonces el formulón se me hace todavía más enorme, pero es el que es y se puede calcular, ahí no hay ningún problema. Al final todo tiene que quedar en términos de la t, la f y la x, ya está. ¿Bien? Y todo eso pues en t igual a a se puede sustituir. ¿Bien? Eso es una forma. Quizá no necesiten sustituir tanto porque, fíjense, si por ejemplo me sale la derivada x segunda en un cierto punto a, pues como yo antes ya la he calculado en un paso anterior en el punto a, pues no necesito ahí seguir derivando, simplemente ahí la sustituyo y ya está. Entonces si no quieren obtener toda la expresión explícita de la tercera, de la cuarta, de la quinta derivada de x, sino simplemente en el punto a, pues no tienen que derivar esas derivadas de orden menor, porque como yo ya sé lo que valen en a, pues entonces así lo dejo y luego nada más evalúo, ¿vale? Entonces con eso se ahorrarían trabajo. Todo depende de lo que uno quiera. Si es para aplicar este método, pues con el punto a pues ya te sirve. Si quieren darse el gusto de obtener toda la expresión de las derivadas de x en términos nada más de la f, pues sí tienen que trabajar un poquito más para obtener esas expresiones. ¿Bien? Pero ya. ¿Okay?
Bueno, vale, ejercicio 18. Con el procedimiento anterior obtenga expresiones explícitas para la tercera y la cuarta derivada de x en a, en función de f y sus derivadas parciales. ¿Bien? Ok. Vale. Entonces otro ejercicio que les dejo. Usando la fórmula de Taylor y las fórmulas para el residuo de orden k, se puede estimar el error de aproximación. ¿Bien? En concreto, x menos su polinomio de Taylor, ¿no? Yo esto lo estoy llamando xk. El polinomio de Taylor es de orden k. Entonces x menos su polinomio de Taylor es el residuo. ¿Bien? Luego el error de aproximación es, con una cierta norma que hayamos agarrado, x menos xk es igual a la norma del residuo. ¿Bien? Y el procedimiento descrito anteriormente permite obtener expresiones explícitas para el resto, en términos de la f y sus derivadas parciales, puesto que involucra la derivada de orden k más 1, evaluada en unos ciertos puntos. ¿Bien? Bueno, uno luego ahí puede tomar los máximos en un intervalo y lo que sea, ¿no? Bueno, es claro por la naturaleza de los polinomios y los residuos de Taylor que esta aproximación será mejor cuanto mayor sea el grado considerado, y la aproximación será más precisa en un entorno de A y más grosera lejos de A. Por lo que si el intervalo AB es muy largo, esta técnica obligaría a considerar grados muy altos, de ser posible. Bien. En cualquier caso, este método proporciona un algoritmo computable para obtener aproximantes analíticos de la solución, siempre que las derivadas parciales de la función del lado derecho se puedan obtener sin problema. Bien. Bueno, entonces hasta se puede estimar de esa manera el error de aproximación. Bueno, se podrían poner ejemplos, pero no creo que merezca mucho la pena los cálculos. Entonces simplemente ahí está indicado, porque no vamos a hacer más hincapié en eso, pero para que lo vean. Entonces, la idea es decir, bueno, tengo que calcular la solución. ¿Qué hago? No sé, los únicos datos que tengo son las ecuaciones diferenciales y las condiciones iniciales. Bueno, pues con esta idea de Taylor yo puedo decir, bueno, pues como a mí el profe de cálculo me dijo que el polinomio de Taylor aproxima la solución, bien, pues yo me pide la solución, bueno, pues a ver si te conformas con el polinomio de Taylor. Bien, que a medida que voy aumentando el orden, pues el polinomio de Taylor se va aproximando a la solución. Y resulta que el polinomio de Taylor, con este procedimiento que hemos visto, se puede calcular teóricamente y ahí evaluar en el punto A, y entonces me queda un polinomio al final, donde los coeficientes sí dependen de A, pero tengo un polinomio en t menos A, ¿no? O en t, en definitiva. Y entonces, pues en cualquier punto t del intervalo AB, pues yo puedo evaluar ese polinomio, y ahí tengo los valores, y hasta puedo hacer su gráfica y lo que yo quiera. Bien. Bueno, ¿qué tan buena será esa aproximación? Bueno, eso se puede estimar así, tratar de estimar el error de aproximación. Bien. Pero bueno, ¿cuál es la idea así, sin hacer ningún cálculo antes de nada? Pues lo que ya sabemos, el polinomio de Taylor aproxima bien una función cerca del punto sobre el que estás pivotando. Según te vas alejando del punto, que en este caso es el punto A, según te vas alejando del punto, el polinomio de Taylor cada vez no está menos obligado a parecerse a la función. Bien. Entonces, pues ese polinomio que yo estoy construyendo, lo quiero en el intervalo AB, ¿no? Entonces, cerquita de A, al principio, pues no dará mala aproximación, pero según me voy alejando de A y voy yendo hacia B, pues esa aproximación que tú estás dando, pues cada vez será peor. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Vale? ¿Sí se entiende? ¿Tienen alguna duda o comentario? ¿Sí? ¿No? Ok. Deduzco que no tienen ninguna duda. Bueno, muy bien. Vale. Vamos a ver otro método analítico, que es el de las iterantes de Picard. ¿Bien? Que yo supongo que les sonará del curso de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? Bueno, un hecho básico sobre el problema de valores iniciales es que es equivalente a la siguiente formulación integral en contraposición a su formulación diferencial. Bien. La formulación diferencial es en términos de derivadas, la formulación integral es en términos de integrales. Ya está, ¿no?
Entonces, x de t yo lo pongo como eta más la integral desde a hasta t de f en s x de s diferencial de s. Y esto para t en AB, ¿no? La t está aquí, ahora estoy evaluando la x y está aquí como límite de integración. ¿Bien? Bueno, eso es equivalente a las ecuaciones diferenciales que hemos puesto, es decir, x' igual a f de tx. ¿Por qué? Pues teorema fundamental del cálculo. Bajo nuestras hipótesis, usando el teorema fundamental del cálculo, es sencillo comprobar que efectivamente la solución del problema ha de satisfacer la ecuación integral anterior. ¿Bien? Pues simplemente derivo aquí con respecto a x, la derivada de eta es 0 y la derivada con respecto a t de esto de aquí por el teorema fundamental del cálculo es el integrando en s igual a t y entonces me sale f de t, x de t y acabé, ¿no? Y obviamente la condición inicial, pues si yo pongo aquí a, pues la integral de a hasta a es 0 y me queda nada más eta. Ya está, se acabó. Bueno, y recíprocamente, dada una solución de la ecuación integral anterior, si yo tengo una función que cumple esto de aquí, pues ha de ser solución del problema de valor inicial. Lo derivo y lo obtengo. ¿Bien? Bueno, una de las formas clásicas de probar el teorema de Peano y el teorema de Picard-Lindelof es utilizar sobre espacios adecuados de funciones continuas el teorema de punto fijo de Schauder, que es una versión más general del teorema de la aplicación contractiva que ya vimos, bien, y solo que en espacios de funciones y demás. Entonces, grosso modo, de una u otra forma, estos enfoques del problema se basan en la equivalencia comentada anteriormente, la equivalencia entre la formulación diferencial y la formulación integral del problema, centrándose en buscar una solución de la ecuación integral 2,7, ¿no? Entonces no trabajamos con el problema, la versión diferencial del problema, sino con la versión integral. ¿Bien? Y entonces, con objeto de aplicar el teorema de punto fijo, se considera este operador integral. Operador básicamente quiere decir que es una aplicación que en lugar de ir de números a números o de vectores a vectores, pues manda funciones a funciones. Eso es un operador. Bien, así muy simple para que se entienda bien. Y es un operador integral porque pues se define a través de una cierta integral. Ya está. Bien, resumido para que se entienda. Entonces, ¿cuál es este operador integral? Bueno, pues yo agarro una función y definida en AB y con ella construyo otra función t de y, también definida en AB. Bien, de esta manera. Esto tiene que ver obviamente con la expresión esta de aquí. ¿Bien? Entonces, a toda función y que es continua, que va de AB en RD, la transforma a otra función t de y, su imagen, que también es una función continua de AB en RD. ¿Bien? De hecho, me sale C1, porque al integrar mejoro las propiedades, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, va de funciones continuas a funciones continuas. Es evidente que el hecho de que x sea punto fijo de t, es decir, si yo tengo una función x tal que t de x es igual a x, equivale a 2,7. Claro, porque si t de x, que es esto de aquí, es igual a x, pues es precisamente esto lo que estoy diciendo. Es decir, la formulación integral del problema de valores iniciales. Entonces, pues ahí está la idea. Si yo encuentro un punto fijo de t, es equivalente a encontrar una solución del problema. Ya está. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para el teorema de punto fijo? Bueno, ya vimos para la aplicación contractiva cuál era la idea, ¿no? Se veía que una aplicación fuera contractiva y entonces se le iba aplicando a un cierto valor inicial, pues se le iba aplicando la aplicación contractiva una y otra vez así, y en el límite pues lo que se obtiene es una sucesión que converge a un punto fijo que además es único. Bien, en la versión que vimos, ¿no? Pues algo así se tiene para ciertos espacios funcionales, bien, para ciertos espacios más abstractos, en espacios de Banach y demás, bien, y en particular en espacios de funciones continuas se tienen ciertas expresiones de esa manera, ¿no? Bajo la hipótesis de contractividad siempre, que es que la aplicación sea la que tengamos de vectores o sea esta, que es un operador integral, de alguna manera esté contrayendo las cosas. ¿Bien? Entonces, para eso tienes que tener una forma de medir tamaño de funciones, entonces tienes que poner una norma y lo que sea, pero básicamente es la misma idea. ¿Bien? No me voy a parar en esto porque pues si lo conocen bien les sonará, y si no, pues tampoco ahora se van a poner a hacer un curso rápido de análisis funcional. ¿Bien? Pues, si les interesa, es un tema muy interesante, pero pues yo ahora no me puedo parar en esto. ¿Bien?
Entonces, esa es la idea. Y entonces lo que vamos a hacer es definir una sucesión de funciones y sub k, ¿bien?, que se llamarán las iterantes de Picard y que se definen de esta manera. Pues es hacerle t a la anterior, simplemente. Entonces yo empiezo con una y0, la aplico la t y obtengo y1, la aplico la t y obtengo y2 y así sucesivamente, dándome una sucesión de funciones continuas. ¿Bien? O sea, esta expresión de aquí, 2.9. Bueno, ajustando bien algunas cuestiones técnicas que aquí omitimos, la contractividad del operador, etcétera, se obtiene que esta sucesión converge en cierto espacio de funciones a la solución x de 2.7. ¿Converge qué quiere decir? Pues con una cierta norma en el espacio de funciones que ahora no me interesa hablar. ¿Bien? Bueno, y entonces ha de ser punto fijo de t por el teorema, es decir, que esta sucesión y sub k converge a la x solución del problema de valores iniciales. ¿Bien? Bueno, este tipo de pruebas de Picard, de hecho el teorema de Picard-Lindelöf, está relacionado el nombre con este método de Picard. Pues este tipo de pruebas son constructivas, pues prueban la existencia y o unicidad de solución del problema construyéndola explícitamente. Bueno, ¿qué quiere decir construyéndola explícitamente? Lo que construyes es una sucesión que converge a la solución. ¿Bien? Pero de alguna manera la construcción de estas es explícita. Aquí te están dando una recetita y pues haciendo muchas, pues de alguna manera te va apareciendo la solución. Eso es lo que queremos decir. Es decir, en el sentido de que se construye una sucesión de aproximantes, las iterantes de Picard, que convergen a la solución pedida. Bien, entonces, constructiva, digamos entre comillas, pero bueno, en la práctica es algo que se puede llevar a cabo. En este sentido, estas técnicas constituyen métodos analíticos, en contraposición a los numéricos, de resolución del problema de aproximación de las soluciones de problemas de valores iniciales. ¿Bien? Bueno, sí, es un método teórico que te da objetos abstractos con los que tú puedes trabajar en la teoría para demostrar teoremas y demás, pero que de alguna manera también, en algún sentido, se podría llevar a cabo. ¿Bien? Numéricamente, ¿cómo se podría llevar a cabo? Bueno, pues lo que tendría que hacer es hacer este operador. Entonces, si yo tuviera parto de una función y0, a lo mejor y0 es una malla, ¿bien?, yo puedo construirme la función de una variable f de s, y0 de s. ¿Bien? ¿Cómo? Numéricamente, ¿cómo? Bueno, pues en los puntos de una malla. Yo puedo hacer la f como función de una variable evaluándola en los puntos de esa malla. Sí, puedo hacerlo. Y con esa malla, si yo tengo una malla finita, así con muchos puntitos, pues puedo de alguna manera con integración numérica aproximar la integral de esa función. Le sumo eta y eso me da y1. Y ahora vuelvo a empezar, hago lo mismo con la y1. Y entonces, de alguna manera, pues con eso podría obtener algunos resultados. Bien, y es un método que se podría llevar a cabo. No vamos a incidir en él, pero pues a priori, digamos, con lo que hemos dicho, pues sí se vislumbra una forma con la que hacerlo, ¿no? Otra cosa es luego los problemas con los que te encontraras. Bien, pero bueno, como todo método tendrá sus problemas. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Método de iterantes de Picard. Esto les ha de sonar del otro curso. Lucero. Bueno, ahora no contesta Lucero. Vamos a continuar. ¿Bien? Ok. Bueno, un ejercicio. Les pongo un problema de valores iniciales concreto y muy sencillito, ¿bien?, sobre cualquier intervalo que contenga el origen, para que la condición inicial tenga sentido, ¿no?, porque está en el origen. De hecho, esto en R, en todo R funciona, ¿bien?, cuya solución única obviamente es la exponencial, ¿no? Entonces se puede integrar fácilmente y sale esto. Bueno, compruebe que se pueden aplicar los teoremas de existencia y unicidad de solución a este PVI, entonces me asegura existencia y unicidad de solución. Y ahora, considerando y0 igual a 1, la función constante igual a 1,
compruebe que las iterantes de Picard correspondientes son los polinomios de Taylor de X, es decir, de la exponencial. Entonces, ejercicio típico, que seguro que hasta ya lo han hecho. Pero bueno, si no lo han hecho, pues les dejo como ejercicio, ¿bien? Para que toquen un poquito lo de las iterantes de Picard. ¿Bien? Bueno. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, este enfoque tiene un inconveniente severo. ¿Bien? Entonces, gran inconveniente desde el punto de vista práctico. Aplicar este método requiere evaluar una integral para cada iterante, cosa que en general no es posible resolver explícitamente, ¿no? Pues no, digamos, esta integral así numéricamente pues no se puede aproximar, eso sí. En consecuencia, este método proporciona expresiones teóricas para los aproximantes que frecuentemente no pueden convertirse en expresiones cerradas que se puedan evaluar directamente con objeto de realizar cálculos numéricos. Este hecho limita su utilidad. Como estábamos diciendo, una opción para obtener métodos numéricos a partir de este enfoque es utilizar fórmulas de cuadratura, ¿no? Lo que se llama integración numérica, discretizando las integrales, ¿bien? Fijando una malla. ¿Ok? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Ok. Bueno, si no hay preguntas, continuamos ahora con otros métodos numéricos, ahora sí los que nos interesan, si no recuerdo mal. Entonces, métodos numéricos basados en mallas. Bien, en esto sí nos vamos a centrar. ¿Bien? Entonces vamos a empezar en este capítulo 2 en lo que se hizo, lo vamos a repasar, pero sí quiero que lo vean bien, por eso le vamos a dedicar algunas sesiones. Algunos métodos numéricos de integración numérica de E2 basados en mallas que se pueden deducir de manera elemental, es decir, con unas ciertas ideas así, pues deduces el método, ¿bien? Sin algo así demasiado sistemático, simplemente con ideas muy sencillas, como para entrar en calor, pero ya con eso se pueden ver bastantes métodos. Al principio son ideas más sencillas, luego ya se van haciendo un poquito más complicadas, pero bueno, se puede decir, digamos, de alguna manera elementales, ¿no? Pues que todas las ideas no son, no sé, la gran idea, ¿sí? Se puede entender fácil si uno entiende los rudimentos del cálculo y sus conceptos. Bueno, vamos allá. Ok. Otra de las formas clásicas de demostrar el teorema de Peano, ¿bien?, es el método de las poligonales de Euler. ¿Bien? Entonces, método de Taylor y métodos clásicos, de las iterantes de Picard, históricamente importantes, y el de las poligonales de Euler. Aquí estamos viendo el de las poligonales de Euler porque ya nos va a dar pie a empezar a hablar con el método más sencillo, que es el método de Euler, que se basa en la vertiente numérica, digamos, de ese método teórico. ¿Bien? Por eso lo vemos de esta manera. Bueno. Grosso modo, este enfoque consiste en construir una sucesión de aproximantes de la solución muy específicos y demostrar la convergencia a la solución. Obviamos los detalles técnicos. Concretamente, los aproximantes son curvas poligonales definidas a partir de ciertos valores en una cierta malla del intervalo de definición. La idea es que a medida que la malla se va refinando, es decir, los pasos se hacen más pequeños, es decir, tenemos más y más puntos en la malla, se van obteniendo poligonales que aproximan mejor a la solución. ¿Bien? Entonces la idea del método de las poligonales de Euler es una idea bastante general, una idea bastante innovadora, yo creo, bastante interesante, y sobre todo por la época en la que se hizo, yo creo, porque es, pues uno está empezando en funciones suaves, en funciones C1, entonces sí, las iterantes de Picard te tienen que salir, de hecho te salen funciones C1 y aplicas integrales para definirlas y demás, entonces no te sales de ese esquema, digamos, abstracto, ¿no? Lo desarrollas, pero estás ahí. Pero esta idea es bastante intuitiva para resolver el problema, que es, sí, yo tengo, al final mi X tiene que ser una función suavecita, bien, pero yo la voy a obtener como límite de otro tipo de cosas. ¿Bien? Entonces la voy a ir aproximando, sí, con curvas también, con funciones de ABNRD, pero que no son del mismo tipo, no son suavecitas,
sino que voy a ir haciendo trozos de recta, trozos de poligonales. Bien, que por supuesto no son suaves. Sí, entre dos nodos son trozos de recta, sí, claro que son suaves, pero los nodos no, porque los nodos van a tener picos, entonces ni siquiera van a ser derivables. ¿Bien? Bueno, pero la idea es que entonces uno puede decir, bueno, entonces con cosas que tienen así como picos, que no son derivables, ¿cómo voy a poder aproximar una cosa así suavecita, que es la solución, que es C1 y probablemente más regular? Es un poco como antiintuitivo, ¿no? Como que uno diría, pues, ¿cómo vas a cocinar eso? ¿Cómo te va a salir? Bueno, pues la idea es que según vas aumentando los nodos de la malla, pues esos piquitos se van de alguna manera como limando y en el límite te van a dar cosas que sean suavecitas. Y eso a mí me parece una idea genial, es algo fantástico. ¿Bien? Ahora es algo que pues, en este año 2021 pues está bastante trillado, ¿no? Por supuesto que no es original, pero pues hace unos siglos a mí me parece una idea fantástica, ¿no? Entonces, bueno, no es porque yo quiera alabar a nadie, pues eso me da igual, cada uno que tenga sus héroes particulares, pero lo que sí quiero que entiendan es ¿cómo decirlo? Las sutilezas que hay en esa idea, la originalidad, que de alguna manera hay algo intuitivo, ¿bien? Algo antiintuitivo, mejor dicho, y cómo es posible que eso vaya funcionando, ¿bien? Porque eso está, digamos, en la génesis de todo este tipo de métodos, métodos basados en mallas. ¿Bien? Entonces es importante que entiendan esas ideas porque es algo sobre lo que vamos a abundar profundamente en este curso, ¿vale? Bueno, continuamos. El método de las poligonales de Euler proporciona una prueba constructiva, constructiva en el sentido anterior, ¿no? De que tú te construyes una sucesión de aproximantes. Okay. Una prueba constructiva del teorema de existencia, dando además un algoritmo de construcción de una sucesión de aproximantes. Aunque este método sirve en principio para la demostración de un resultado teórico, ¿bien? Las poligonales son, aunque funciones construidas en una forma analítica, esencialmente objetos numéricos, pues vienen definidas por un conjunto finito de valores sobre los nodos de la malla que se construyen iterativamente, ¿no? Entonces, pues aunque el método de las iterantes de Picard parece como más elegante, sí, operadores integrales, entonces construyen una sucesión de aproximantes y todas son funciones al menos C1 y que convergen en una cierta métrica que se puede explicitar y demás, de alguna manera desde el punto de vista teórico es más elegante, pero este método de las poligonales de Euler tiene otra ventaja que es muy potente, que en la práctica pues con el paso de los años ha hecho que yo creo sea más importante, que es que te da algo que no es tan elegante, que se sale un poco del marco, que son esas poligonales que parece como algo más feo, cosas con picos, pero tiene un punto muy fuerte que es que sí, las poligonales son curvas, pero esencialmente es un objeto finito, ha reducido la complejidad de las curvas. Las curvas son infinitos valores, que toda esa complejidad solo se puede reducir pues por el concepto matemático de función y la práctica, digamos, por la formulita que tenga, si lo quieren ver así. Eso condensa infinitos valores, ¿bien? Pero esas poligonales realmente tú las puedes resumir si tú me dices los nodos. Porque si tú me dices los nodos, yo lo único que tengo que hacer ya es unir los nodos con trozos de recta y ya. Entonces si tú me dices los nodos, ahí está. Y los nodos pues es un conjunto finito de valores numéricos. Está un conjunto finito de valores numéricos. Y eso es, ahí está su fortaleza, que es que eso es computable. Porque se reduce toda esa complejidad a un conjunto finito de números. Entonces es computable. Que para que la aproximación sea buena, pues el conjunto ese finito de números pues tendrá que ser muy grande, ¿no? Entonces en la época en la que esto se hacía con pluma y papel, pues eso podía ser una locura, ¿no? Un chingo de trabajo que a ver quién lo hace, ¿no? Pero ahora que estamos en la era de las computadoras, pues es algo que se lo puedes decirle a la computadora que lo haga, y decirle a la computadora, quiere decir programarlo bien, ¿bien? Pero lo puedes hacer y la computadora te lo hace. Entonces ahí está la fortaleza de este método, que es algo computable, ¿bien?
Entonces obtienes aproximantes de lo que tú quieres, un algoritmo para obtener esos aproximantes, y es un algoritmo computable. Entonces lo puedes hacer, es plausible. ¿Ok? ¿Sí se entiende todo esto? Es central, una idea central en el curso, para mí. ¿Sí? ¿Están felices? ¿Están tristes? Uh-huh. Ok, vale, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Por supuesto, todavía no les he explicado cómo va, pero es que eso después lo vamos a ver cuando veamos el método de Euler. Al final es lo mismo. Bueno. Ok, entonces es algo computable. De hecho, el método consiste, entre otras cosas, en describir el algoritmo numérico por el cual se construyen estos conjuntos de valores que definen los aproximantes. ¿Bien? Bueno, esta construcción da lugar al método numérico más elemental, pero no por ello menos importante, que es el método de Euler. ¿Bien? Si uno quiere aclarar, pues es el método explícito porque hay otro que es implícito. Pero bueno, si no se dice nada, el método de Euler, que vamos a analizar a continuación. A partir de aquí, introduciremos algunos métodos de integración numérica de E2 que se pueden deducir de forma elemental a partir de ciertas consideraciones y esquemas de discretización. ¿Bien? Al elemental no quiere decir que sea pues muy sencillo y para mí no es importante. No, elemental quiere decir que se construye a partir de cosas que son básicas, que son ya conocidas al nivel de ustedes. ¿Vale? Eso quiere decir elemental. Es de elementos. Bueno, nótese que estas deducciones son argumentos que sugieren por qué los esquemas numéricos que se proponen son formas razonables de buscar aproximaciones de la solución del PVI. En modo alguno aseguran que lo sean. ¿Bien? La justificación de por qué aproximan a la solución del PVI, en el caso de que sea positivo, se verá más adelante. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver son ideas que sugieren cómo se podrían construir los aproximantes, es decir, que diseñan algoritmos que sugieren cómo se podría hacer eso, que podrían funcionar. No son demostraciones de que funcione. Tienes que partir por algo, ¿no? Tú primero diseñas la cosa y luego ves si funciona o no, pero primero tienes que hacerla para poder trabajar con ella. ¿Bien? ¿Y cómo la haces? ¿Así probando a lo tonto por ensayo y error? Bueno, podría ser, pero bueno, la forma yo creo más inteligente es decir, a ver de qué manera utilizando esta idea con esta, la junto, a ver qué sale, con algo detrás, con cierto argumento, tú construyes algo que, pues con ese argumento que das, de alguna manera, algo que sustenta que eso pueda funcionar, que al menos es sensato, que no parece una tontería. ¿Bien? Entonces no te lo asegura, pero bueno, pues es por donde estás empezando, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, y en el siguiente capítulo donde analicemos la convergencia, pues ahí sí son demostraciones de que efectivamente los métodos que sí converjan, pues se demuestra que convergen. ¿Ok? Ese es el plan. Entonces vamos a repasar ahora el capítulo 2, que es el diseño de estos métodos. Bien, que bueno, hay algunos métodos que es importante que los conozcan. He hecho más o menos ahí un resumen de los más célebres, podemos decir así, para que los conozcan, pero no solo que conozcan esos métodos es lo importante, sino también que entiendan las ideas que hay detrás, porque como les decía, esto de aquí no se trata solo de que ustedes sepan cómo va esto del numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque pues ya hay mucho software y sí, uno tiene que saber usarlos, pero bueno, eso está programado y ya muy bien programado porque es un tema viejo. Entonces no vamos a reinventar la rueda. Pero si ustedes tienen que usar bien esas herramientas y sobre todo van a crear las herramientas del futuro, pues tendrán que fijarse en cómo se han hecho otras para que les dé idea de cómo inventar otras nuevas. Así es como se aprende. Uno no empieza desde cero, sino que es hijo de todos los que han ido antes de él y aprende de eso y le sirve para aprender cosas nuevas, ¿no? Recuerden la famosa frase creo que era de Newton, que decía que si he llegado hasta aquí tan lejos es porque he caminado a hombros de gigantes. Bueno, pues de eso se trata la cosa. Uno aprende de lo que hay ya hecho y le ayuda a hacer cosas nuevas. Entonces eso es parte de la justificación de por qué estamos haciendo todo esto.
¿vale? Y eso quiero que lo tengan muy en cuenta, ¿bien? Eso es gran parte de la utilidad de este curso, ¿bien? Bueno, entonces vamos a revisar esos métodos y quiero que se fijen en cómo razonamos, porque esa va a ser la base de que ustedes luego puedan hacer las cosas que les hagan falta hacer, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, y bueno, y como decía, en el capítulo 2 hacemos el diseño de los métodos y después en el capítulo 3 analizamos, estudiamos su convergencia, es decir, si de verdad son buenos métodos o no, lo demostramos. Bueno, en lo que sigue, y salvo que se diga lo contrario, supondremos fijada una malla ordenada del intervalo AB que sea uniforme, que denotamos T sub n, ¿bien?, como siempre, es decir, que al ser una malla de AB uniforme, pues tiene esta expresión de aquí, y ordenada, ¿bien? Entonces el primero es A, el último es B, y tenemos un paso constante H, que es B menos A sobre N mayúscula, ¿ok? Vale. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Están preparadas para el rock and roll? ¿No dicen nada? ¿Todo bien? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No dicen nada? Ok. Carol, Lucero, ¿alguna pregunta antes de seguir? Bueno, si les surgen preguntar después, pues me las pueden hacer, ¿bien? O por correo, como quieran, o en la siguiente clase. Vale, vamos a continuar. Bueno, pues entonces vamos a analizar el método de Euler, ¿bien?, que es el método de alguna manera de las poligonales de Euler. Solo que aquí vamos a hacer énfasis no tanto en su vertiente teórica como se cuenta ahora, para construir esas poligonales y que convergen cierta métrica a la solución en el espacio y demás, y entonces construir la solución, porque lo que nos interesa no es justificar que existe una solución, o inclusive que es única o lo que sea. Eso ya lo damos por sentado en esos teoremas. No es lo que nos preocupa aquí. Lo que nos preocupa aquí, o lo que nos interesa aquí, es construir explícitamente esos aproximantes, ¿bien? Entonces no vamos a hacer tanto hincapié en las poligonales, porque realmente nos vamos a fijar nada más en los nodos de la malla, ¿bien? Y sí, luego si quieres utilizar esos aproximantes en puntos que no son nodos de la malla, pues interpolas linealmente y de ahí sacas tu valor y ya está. Sí, los unes los puntitos con trozos de recta. Vale, eso ahorita nos importa menos. Entonces simplemente vamos fijamos una malla y en los nodos de la malla vemos cómo construimos esos aproximantes. Eso es lo que nos interesa ahora, que es lo que uno normalmente programa para las soluciones, ¿no? Bueno, depende. O sea, si quieres obtener una curva en una malla más fina a partir de eso, pues puedes interpolar linealmente, o simplemente cuando lo graficas, para hacerte una idea de la curva, no graficas solo los puntos, sino que graficas los trocitos de recta, ¿bien? Aunque eso el Octave te lo hace automáticamente, no tienes que programárselo tú, ¿bien? Bueno, pues vamos a ello, ¿bien? ¿Cuál es el método de Euler? Bien, como digo, en caso de duda nos referimos al explícito, ¿bien? Bueno, pues viene dado de la siguiente manera. Entonces aquí les pongo, digamos, la recetita en un recuadro para que se vea explícitamente, para que se reconozca bien el algoritmo, ¿no?, la parte algorítmica. Entonces, lo que vamos a hacer cuando veamos estos métodos es dar ideas y sobre todo explicar cómo se construyen los vectores U sub n. ¿Bien? Entonces yo tengo, como hemos dicho, una malla. Entonces tenemos n más 1 puntos en esa malla, y para cada uno de esos n más 1 puntos de la malla tenemos que construir un vector U sub n. ¿Cómo se construye? Bien, a partir de la f, de la eta y demás. Pues eso es
en lo que consiste explicar el método o diseñar el método, es dar el algoritmo. Bueno, pues en el caso del método Euler el algoritmo es el siguiente. Ahora después lo explicamos. Primero u sub 0 es igual a eta, ahora veremos que no cabe otra. Y para cada n entre 0 y n menos 1, u sub n más 1 se construye a partir del anterior u sub n de esta manera. Es u sub n más h, el paso, por la f en t sub n u sub n. ¿Bien? De tal manera que, pues, siguiendo esta receta, ¿cómo se haría? Pues se hace iterativamente. Empezamos con el u sub 0, que le damos simplemente el valor eta. ¿Bien? ¿Por qué el valor eta? Bueno, pues porque si u sub n tiene que ser una aproximación de la solución x, que yo no sé cuál es, en el nodo t sub n, pues entonces digo yo que u sub 0 será una aproximación de la x en t sub 0, pero t sub 0 es a. ¿Bien? Entonces x en a, pues por las condiciones iniciales tiene que ser eta. Entonces yo tengo que poner como u sub 0 una aproximación del valor que me dan eta. Pues qué mejor aproximación que tomarlo y ya, ¿no? Pues es que no tiene sentido otra cosa. Yo quiero parecerme a esos valores. Bueno, pues el primero me lo dan, pues regalo que me han hecho, tomo el eta. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿O no? Ok, las demás. Ok, continuamos. Vale, y ahora, esto es una, si quiero, una ecuación en diferencias o una, ¿cómo se llama? Una recurrencia, ¿bien? Bueno, entonces una recurrencia porque me relaciona, en este caso, u sub n con u sub n más 1, ¿bien? Es una recurrencia. Y entonces, de lo que se trata aquí es de lo siguiente, esto se resuelve recursivamente, ¿no? O iterativamente, ¿vale? Y es, pues, de la manera siguiente. Como el u sub 0 ya lo tengo aquí, poniendo aquí n igual a 0, yo tengo una recurrencia, una ecuación que me relaciona u sub 1 con u sub 0, ¿no? Aquí aparece el u sub 0, ¿dónde? Aquí y aquí, con n igual a 0. Bueno, pues el u sub 0 lo sustituyo aquí y con eso tengo u sub 1. ¿Bien? Ahora, ya que tengo u sub 0 y u sub 1, pues poniendo aquí n igual a 1, yo tengo aquí u sub 2 y aquí u sub 1. Pues con el u sub 1 yo aplico esta ecuación y obtengo u sub 2. ¿Bien? Y entonces así se va haciendo recursivamente. El u sub 0 ya viene definido. Con el u sub 0 puedo calcular u sub 1, con el u sub 1 puedo calcular u sub 2, con el u sub 2 puedo calcular u sub 3, y así sucesivamente hasta llegar a u sub n mayúscula, donde acaba el algoritmo. ¿Sí se entiende? Ahí ya de estos métodos iterativos todos van a ser más o menos con esta idea. ¿Ok? Vale. Muy bien. Estos métodos iterativos son con esta idea, fíjense que es razonable. ¿Por qué? Porque la información que yo tengo es dos cosas: las ecuaciones diferenciales y las condiciones iniciales. ¿Bien? Para los problemas de valores iniciales. Entonces las ecuaciones diferenciales me dan de alguna manera una información sobre las derivadas, que es algo así como decir que en un punto tengo la relación con los puntos cercanos, porque la derivada tiene que ver con ese comportamiento local. ¿Bien? Eso por un lado. Y por otro lado yo tengo condiciones de qué le pasa a la solución, ¿bien?, en un extremo del intervalo, en A. Entonces ahí justo sí sé lo que es. Entonces si yo conozco ahí y yo puedo relacionar un punto con sus puntos vecinos a través de alguna manera de la discretización de las ecuaciones diferenciales de una u otra forma, pero esa es la información que condensan las ecuaciones diferenciales, información local. Entonces yo, partiendo de un lado donde la conozco, con esa información local puedo ir ganándole terreno. Entonces voy ganándole terreno y entonces voy barriendo desde A hasta B. Entonces tiene mucha lógica que los métodos numéricos que obtengo de esa manera, para este tipo de problemas sean así, porque la información que me están dando de alguna manera me está llevando a eso. Es que con lo que tengo es lo que puedo hacer. ¿Bien?
Bueno, eso en contraposición a los problemas de contorno, por ejemplo, donde yo voy a tener información en A y en B. Entonces ahí no tiene mucho sentido, a lo mejor que vaya solo de A hasta B, porque si voy solo de A hasta B, entonces ¿dónde utilizo la información que tengo sobre B? De hecho me faltaría información, ¿bien? O hay algunos métodos que hacen así y luego barres y tienes distintos tipos, pero obviamente tienes que utilizar la información de los dos lugares. O hacer un sistema que de forma global resuelva todo, pero claro, ese tiene el inconveniente de que al considerar todo globalmente, pues es mucho más pesado numéricamente, pues son más operaciones, ¿no? Pero bueno, pues es el tipo de información que tienes. Bueno, eso ya lo veremos más adelante en su momento, pero para que comparen y vean por qué este tipo de ideas van a funcionar en estos problemas de valores iniciales, porque los datos, el tipo de datos, el tipo de información que tienes, te aboca a ello, ¿bien? Lo que no tendría sentido es este tipo de estrategia en otro tipo de problemas, como los problemas de contorno, por ejemplo. ¿Vale? Es poco razonable. Si quieres puedes ponerte a ver si lo inventas, pero es que ya la intuición te está diciendo que yo no le voy a apostar a que lo consigues. Es que la intuición te dice que no, ¿vale? Bueno, vamos allá. Ok. Entonces esta es la recetita que hemos visto del método de Euler explícito. Este método es un método explícito de un paso. Bueno, ¿qué quiere decir que sea un método explícito de un paso? Pues quiere decir lo siguiente. Pues es que la recurrencia, ¿bien? Esto de aquí es la recurrencia del método, o la ecuación en diferencias. La recurrencia permite calcular directamente u sub n más 1 a partir de u sub n. Es decir, de un paso se pasa al siguiente. Por eso decimos que es un método de un paso. Porque con el u sub n, lo meto aquí, la f yo la sé calcular obviamente, el t sub n los nodos los conozco, h, el paso de la malla, pues también lo conozco, entonces pues ya tengo todos los ingredientes, nada más hago estas operaciones y obtengo u sub n más 1 a partir del u sub n, ¿bien? Entonces, por eso se dice que es un método de un solo paso, porque de uno paso al siguiente, y es un método explícito porque con esto de aquí, simplemente calculando, obtengo el u sub n más 1. Es decir, el u sub n más 1 aparece en esta ecuación de aquí despejado, es decir, de manera explícita. Por lo tanto, es un método explícito. Bien. Con respecto a lo comentado anteriormente, bien, del método de las poligonales, pues las poligonales de Euler son el resultado de la interpolación lineal de este esquema numérico. Bien, entonces, ¿qué son las poligonales de Euler? Pues aplicas esta recetita para obtener los valores en los nodos y ya lo vas uniendo, hacen las poligonales y esas son las poligonales de Euler. Ya está, no hay más. Bien. Bueno, sí se entiende por qué es un método explícito de un solo paso, ¿verdad? Luego vamos a estar repitiendo estas cosas para los otros métodos. ¿Sí se entiende? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Vale, lo que vamos a hacer ahora es... o sea, ya hemos visto el método, pero ese método ¿de dónde sale? ¿Cae del cielo? ¿Euler se le ocurrió y nos lo está archivando o qué? Bueno, pues vamos a ver las ideas que están detrás de ese método. No quiere decir que así surgió históricamente, no lo sé. Lo que importa es, vamos a dar ideas de por qué ese método podría funcionar. ¿Bien? Y además, por el mismo precio, vamos a ver tres ideas distintas. Tres caminos, que no es que estén muy separados, pero bueno, tres caminos que nos llevan al final, nos llevan a deducir ese mismo método, el método de Euler. ¿Bien? Entonces quiero que se fijen en el tipo de ideas que vamos a utilizar. ¿Bien? Y ya con esto vamos a acabar la clase. Bueno, entonces vamos a deducir el método de Euler de tres maneras distintas. Entonces tenemos la malla y fijamos un n entre 0 y n menos 1 para fijarnos en un nodo. ¿Bien? Primera forma de deducir el método. ¿Bien? En primer lugar, desarrollando la solución del problema de valores iniciales por la fórmula de Taylor alrededor de t igual a t sub n. Bien. Evaluando en t igual a t sub n más 1 y usando las ecuaciones diferenciales se tiene lo siguiente. Entonces, cuidado. Vamos a aplicar Taylor a la solución del problema de valores iniciales, pero no en el punto A,
Porque yo lo que quiero, digamos, es pensar, bueno, si yo tuviera la solución en el nodo t sub n, ¿cómo voy a pasar? A ver, ¿es t sub n y t sub n más 1? Sí. Si yo tuviera la solución en el nodo t sub n, ¿cómo puedo obtener una aproximación de la solución en el nodo t sub n más 1? En el siguiente. ¿Bien? ¿Cómo le hago? ¿No? Pues voy a utilizar, para hacer ese paso de uno a otro, utilizar las ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Pero ¿cómo meto yo ahí las ecuaciones diferenciales para que me dé una formulita para el aproximante en el t sub n más 1? Bueno, calma. Una idea es utilizar el método de Taylor, la fórmula de Taylor. ¿Bien? Bueno, pues vamos a utilizar la fórmula de Taylor aplicada ¿a qué función? Pues obviamente a la solución teórica. ¿Bien? ¿Dónde? Bueno, pues vamos a pivotar sobre el nodo t sub n. ¿Bien? Y como yo quiero pasar al nodo t sub n más 1, pues voy a evaluar las expresiones en el nodo t sub n más 1. Vamos a ver qué sale. ¿Bien? Bueno, pues aplicando la fórmula de Taylor yo tengo que x en t sub n más 1, que es t sub n más h, ¿bien? Por definición del paso. Bueno, eso es x en t sub n más t sub n más 1 menos t sub n, que esto es h, por eso aquí me aparece un h, por x' en t sub n, más t sub n más 1 menos t sub n al cuadrado sobre 2 por x segunda en psi sub n, ¿bien? Más un... bueno, este es el residuo, porque no estoy evaluando aquí en t sub n, sino en un punto psi sub n que estará cerquita de... estará entre t sub n y t sub n más 1, cerquita de t sub n, ¿bien? Entonces aquí me aparece un h y aquí un h cuadrado, ¿ok? Bueno, para cierto punto. Bueno, aquí tenía la derivada. ¿Por qué me aparece esto de aquí? Pues estoy utilizando las ecuaciones diferenciales, que me dicen que x' es f en t x de t. Entonces evalúo en este punto t sub n. Ok. ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno, pues porque yo no me interesa ahí tener expresiones que tengan que ver con la x, porque es lo que no conozco. Por lo menos en el punto nuevo. A lo mejor en el anterior sí. Bueno, lo que yo sí conozco y yo siempre puedo usar es la f. Es la información que tengo. Entonces siempre que pueda obtener cosas en términos de la f, va a ser más útil para hacer cosas computables, ¿vale? Entonces, por eso aquí estoy sustituyendo la f. Bueno, si obviamos el resto, bien, el resto de orden 2, que en principio será más pequeño si h lo es, por el término h cuadrado, ¿no? Aquí tengo un término h cuadrado, así que esto se va a hacer pequeño si h es pequeño. Y sustituimos cada x en t sub n por u sub n, ¿bien? Porque la idea es que yo no puedo aspirar a que tengo la solución en el nodo t sub n. Lo que tengo es una aproximación de la solución en ese nodo t sub n que había obtenido anteriormente. Y lo que quiero ver es cómo con esa aproximación en el nodo t sub n obtengo una aproximación para el nodo t sub n más 1. ¿Vale? Bueno, vamos a ir terminando. Entonces sustituimos donde aparece x en t sub n, ponemos u sub n, ¿bien? Y este x en t sub n más 1 lo sustituimos por u sub n más 1, ¿bien? O sea, poniendo aquí n más 1. Y entonces lo que llegamos es, aquí ponemos u sub n más 1, aquí ponemos u sub n, aquí ponemos u sub n, y este resto lo obviamos, lo estamos quitando, porque sí. Y entonces llegamos a esta expresión de aquí, y esta expresión de aquí pues es la recurrencia para el método de Euler. ¿Bien? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es, vale, estamos sustituyendo los aproximantes por esas expresiones en Taylor, y el residuo decimos que es pequeño y lo quitamos. Eso no es una justificación rigurosa, es solo una idea, que luego uno puede justificar que efectivamente eso es así, pero eso es después, ¿vale? Entonces son solamente esas ideas, pero basadas en algo, ¿bien? Bueno, al considerar la aproximación de Taylor de orden 1, realmente lo que se está haciendo es aproximar la función por la recta tangente en cada paso, evaluándola en el nodo siguiente, ¿bien? Geométricamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros tenemos el nodo t sub n y decimos, bueno, yo no sé cómo será la solución entre t sub n y t sub n más 1 para poder evaluarle t sub n más 1, pero yo sé por el cálculo, bien, por el curso de cálculo, que cerca del punto donde lo estoy haciendo la recta tangente aproxima muy bien a la función, ¿bien? Entonces yo considero, pues yo tengo mi solución, quién sabe quién sea, pero en ese punto donde estoy, t sub n,
me voy a construir la recta tangente. ¿Puedo construírmela? Pues no sé qué necesito para construirla. Pues básicamente el valor de la función en el punto y de su derivada, que me da pues la ordenada en el punto y la pendiente, ¿no? Entonces, yo tengo eso. Bueno, pues si yo tengo el valor de la función en el punto, ¿lo tengo? Pues no, pero tengo una aproximación de ello. Bueno, pues me quedo con eso, ¿vale? Será parecido. Entonces la aproximación en t sub n. ¿Y qué pasa con la derivada? Bueno, pues utilizo la ecuación diferencial. Utilizando la ecuación diferencial yo puedo evaluar la derivada a través de evaluar la f en el nodo, que lo conozco, y el valor de la función en el punto. No lo conozco, pero tengo la aproximación. Bueno, pues con eso me conformo. Y con eso estimo la pendiente. Y con eso pues me construyo la recta tangente. Y esa recta tangente en el correspondiente punto t sub n más 1, pues te da un cierto valor, pues con ese me quedo. Básicamente, geométricamente, eso es lo que estamos haciendo con el método de Euler. Sí, estábamos utilizando Taylor y demás, pero Taylor a Storden 1. Y Taylor a Storden 1 pues es la recta tangente. Es la aproximación, la mejor aproximación lineal. ¿Sí se ve? ¿Sí me siguen? Ok, creo que se fue Angélica. Bueno, ok, vamos a comentar esto y ya lo dejamos porque ya se nos fue la hora. Bien, continuamos aquí el próximo día. En este caso, el resto o residuo es de alguna manera lo que le sobra a la solución teórica en cada paso para ser solución de la recurrencia numérica. Bien, pues yo tengo aquí, esto se cumple, eso es solo aplicar Taylor, y la recurrencia numérica es esto de aquí, donde básicamente he quitado el residuo porque sí. Entonces, se puede ver como que el residuo es lo que le sobra a la solución para cumplir la recurrencia numérica. Lo cual es un poco raro de pensar porque lo hicimos al revés, pero bueno, se puede pensar así. Bien, es decir, para ser solución numérica. O también lo que le falta a la solución numérica para cumplir la recurrencia que satisface la solución teórica. Ahí sí que cuadra un poco más, pero los dos aspectos son igual de válidos y de útiles. Básicamente se espera que si h es pequeño, entonces el residuo también lo será y no afectará demasiado a la solución de la recurrencia, en el sentido de que la solución de la numérica se parecerá a la solución teórica en los puntos de la malla, ¿no? Entonces, lo dicho, que uno espera que cuando sea pequeño el residuo sea pequeño y una recurrencia y la otra más o menos den lo mismo, y entonces me puedo quedar con la solución de la numérica como aproximación de la solución de la teórica. Más adelante veremos cómo se pone rigor a todo eso. Bien. Bueno, nos quedan otros dos métodos para ver el método, otros dos enfoques para justificar el método de Euler y después ver otros métodos. Eso ya seguimos el lunes. ¿Bien? Entonces aquí lo vamos a dejar. Les pido por favor que estén atentas a su correo y al grupo de Google Classroom. Bien, porque ahí les voy a colgar la primera práctica del curso, para que la vayan trabajando ya este fin de semana. Yo espero poder a lo largo del día de hoy subirles la práctica para que empiecen ya a trabajar. Recuerden que les daré aproximadamente una semana para que la entreguen, ¿de acuerdo? Entonces, pues estén atentas para que no se les vayan unos días preciosos y puedan, pues ya ustedes se organizan como quieran, pero que lo tengan disponible, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Yarmin. Muy bien. Bueno, pues que tengan excelente fin de semana y nos vemos el martes. ¿Bien? Y como digo, estén atentas a sus correos y al Google Classroom. Hasta luego.